Bueno, eh, hola hermanos, ¿cómo están? Buenos días. Este soy yo, ¿verdad? Bueno, me voy a describir. Yo soy una creación de Dios. Me considero hijo de Dios porque creo en Jesucristo, su Salvador. He nacido de nuevo. Soy salvo por la gracia de Dios y por todo el poder de la fe que ya fue implantada conmigo desde mi nacimiento. Y en el nombre de Jesucristo tengo el poder para expulsar a los demonios, para sanar enfermos. Puedo hacer inclusive obras aún más grandes de las que hizo nuestro Rey Jesús aquí en la tierra. Y tengo una ventaja de que dispongo del Espíritu Santo. Pero quiero contarles quién era yo antes de descubrir todas estas cosas, ¿no? Cuando yo nací, me dijeron mis padres, mis abuelos, mis amigos, que nosotros teníamos un Dios. Él. Él es nuestro Dios. Y me lo presentaron así, en la cruz, todo con sangre y ahí clavado. Entonces, sí me contaron parte de la historia de Jesús, donde me decían de que Él es nuestro Dios, que nos creó y todo lo que todos creo que sabemos desde que nacemos. A medida que yo fui creciendo, fui yendo a la escuela, tuve que hacer la primera comunión, la confirmación, y me fueron presentando un sinnúmero de personajes de la Biblia. La Virgen María, la Virgen Dolorosa, el Divino Niño, los apóstoles de San Pedro y San Pablo, que les digo, ¿no? Yo fui muy devoto de ellos como nadie, creo que existe. Y un poco de santos más, como estos que están aquí. Entonces, todos ellos me los presentaron y yo desde acá comencé a confundirme porque pensé de que todos ellos eran dioses o por ellos yo podía llegar a Dios, a tal punto de que llegaba un momento de que yo me arrodillaba o oraba a los apóstoles, San Pedro y San Pablo. Yo oraba a otros santos, oraba, es más, hacía hasta mandas al Divino Niño, iba a orar al Divino Niño, a la Virgen Dolorosa, a la Virgen María, que son las mismas, la misma María es. Y fui desarrollándome en toda mi vida así, a tal punto de que si yo miraba desde aquí, yo ya casi que ni podía llegar a mirar a Jesús en la cruz. Entonces cometí un error, bueno, que de pronto no fue mi culpa porque eso fue lo que me dijeron de chiquito. Entonces les digo, no, yo oraba fielmente, es más, le pedía de todito a los apóstoles, le pedía en el colegio a la Madre Dolorosa, le rezaba y le pedía lo que sea, que hasta que me pasara del curso. Al Divino Niño, me acuerdo del Divino Niño porque el Divino Niño yo hice una manta, porque tuvo un hijo que se concibió en su corazoncito una deficiencia, pero al final no sobrevivió, y toditos estos santos que conocemos en la historia. Entonces cuando yo quise, cuando fueron pasando el tiempo, sucedió un terremoto en mi ciudad, bueno, en el país, pero atacó mucho el lugar donde yo vivo, la ciudad donde yo vivo, y comenzaron a haber unas transformaciones en mi vida, que es donde Dios tocó la puerta en mi vida. Entonces comencé yo a estudiar la palabra de Dios y comencé a entender quién era San Pedro y San Pablo. San Pedro y San Pablo fueron apóstoles de
de Jesús, seguidores de Jesús, discípulos de Jesús. Pedro, no sé cuál de los dos es Pedro, pero Pedro es el que andaba con Jesús para arriba y para abajo. Creo que es uno de los primeros que Jesús lo escogió como discípulo, y Pablo fue el último que lo escogió, que a pesar de que no conformaba el grupo de los 12, pero ellos dos eran amigos de Jesús, pero no eran dioses, eran personas como nosotros, de carne y hueso y humanos, nacidos y concebidos tal y cual como se conciben los humanos. Pero Pedro y Pablo fueron escogidos por Jesús para continuar con su misión. Entonces aquí entendí de que ellos dos no son dioses ni pueden conceder el perdón, ¿verdad? No pueden conceder la vida eterna, porque ellos son igual que yo, un santo. Somos santos, todos somos santos, hasta yo soy santo. Entonces lo fui sacando de la ecuación como dioses, pero yo sí leo los libros de ellos. Bueno, Pedro no ha escrito ningún libro, pero las cartas de Pablo todas las he escrito porque han sido inspiración de Dios para ellos. Luego fui mirando a nuestra Virgen Dolorosa, la Virgen Dolorosa, que al fin de cuentas con la Virgen María y la Virgen Dolorosa son las mismas, es la misma María, y ella fue la Madre de Dios, la que lo concibió en su vientre por obra y gracia del Espíritu Santo, y estuvo hasta el final de sus días al pie de la cruz recibiendo el cuerpo de Jesucristo, como toda madre que la quería. Pero como les decía, yo llegué a pensar en algún momento que rezarle, orarle, alabarle a la Virgen María me podría conducir al Padre Celestial, al Dios Padre, pero eso no sucedía porque ellos no son dioses, ellos no son considerados dioses, son personas santas que fueron separadas para Cristo en su debido momento, pero murieron tal y cual como nosotros vamos a morir en algún momento, y no han resucitado, ni han vencido la muerte, ni nada de eso de lo que puede hacer un Dios. Puede ser Dios, el único Dios como tal, ¿no? Entonces me di cuenta de que ellos también son santos como yo. Somos santos. Ellos son santos en la época, en su época, yo soy santo en esta época. Bueno, acá del Divino Niño, la verdad que a mí me contaron, a mí me dijeron que el Divino Niño era milagroso, y yo quería un milagro para que se salve mi hijo. Evidentemente, como no tenía el poder de cumplírmelo, se murió y no me lo cumplió, porque mi fe estaba mal direccionada, estaba direccionada para otro lado, equivocado. Entonces, de hecho, leyendo la Biblia, en ninguna parte aparece. Se supone que el Divino Niño es Jesucristo cuando es chiquito, pero en la Sagrada Escritura, en la Biblia, en ninguna parte aparece a Jesucristo chiquito haciendo milagros y haciendo cosas, porque es un bebé, ¿no? Entonces, yo creo que no aparece, mejor dicho. No quiero ahondar un poco, pero ellos no. Yo creo que es una creación de alguien. Este sí no aparece por ninguna parte en la historia. Nosotros tenemos a Pedro, a Pablo, a María, la misma María, que aparecen en la historia acompañando a Jesús, y correcto, ellos son santos como yo, a pesar de que yo no lo tenga en vivo y en directo a Jesucristo, pero lo tengo en mi corazón, así como ellos los tenían y le creen en ella. Pero el Divino Niño en realidad sí no sé cómo explicarlo, porque él no aparece por ninguna parte. Esto debe ser una invención. Entonces así fui mirando un sinnúmero de santos, donde habían sacerdotes, de todo que se consideran santos alrededor del mundo, o que se han considerado santos. Y es importante destacar que los santos sí existen. Los santos, como estas personas que están aquí y como yo, son las personas que se separan del pecado para servir a Cristo, para servir a Dios.
para servir a Dios Padre, para hacer caso a las instrucciones del Espíritu Santo, recibir el Espíritu Santo y separarse del pecado para vivir en comunión perfecta con Dios. Todos ellos son santos que vivieron y separaron, bueno, él no sé, separaron su vida para servir a Dios, para ir en obediencia a Dios, ir en obediencia a Jesucristo y predicar la palabra. Pero ellos no pueden cumplir lo que Dios nos puede dar. Es decir, si tú le oras a ellos, va a ser en vano porque no sirve de nada. Si tú les alabas a ellos, no sirve de nada, porque ellos no son dioses. Ellos no son personas comunes y corrientes, o fueron con personas comunes y corrientes, como yo, que soy santo en la actualidad, y puedo hacer lo mismo que ellos hacen en el nombre de Jesús, y en algún momento capaz que hasta me consideran santo. Pero no somos dioses, no tenemos que depositar nuestra fe. Entonces, yo creo que en el transcurso del tiempo, de las épocas, el diablo, que sí existe de hecho, o sea, el enemigo diabólico sí existe espiritualmente, evidentemente, ve que nosotros tenemos un desarrollo, ¿no? Un desarrollo que nacemos y viene ese marco teórico que nuestros padres nos enseñan, porque también de pronto están equivocados y no conocen la verdad, y nos comienzan en el transcurso de la vida a poner, cuando nosotros nacemos tenemos esta línea así, directa, padre e hijo, ¿verdad? Que de hecho ya mismo les voy a hablar sobre la cruz, pero para que me entiendan. Cuando nosotros nacemos padre e hijo directamente. Pero como el enemigo sabe, o no le interesa, o no le conviene que nosotros tengamos esta comunión perfecta, padre e hijo, para que nosotros no podamos activar el poder de la fe, ni poder tener autoridad sobre los demonios y expulsarlos, para sanar enfermos, para hacer cosas grandes, como Dios nos las ha prometido, para disponer del Espíritu Santo y para ser salvos y tener la verdad en las manos. El enemigo, ¿qué hizo? Nos puso a estos personajes que no son descalificados, porque son personajes que si tú los ves en la Biblia, a la Virgen María es la Madre de Dios. ¿Quién se va a meter con ella? Bueno, ¿verdad? Entonces el diablo viene y te la pone como estampilla al frente. Por último, te la hace estatua. Viene y te pone a los apóstoles, San Pedro y San Pablo, que también hicieron obras buenas. Ojo, yo también las puedo hacer igual que ellos, ¿verdad? Porque desde el momento en que yo nazco de nuevo y camino conforme al corazón de Dios y a su voluntad, yo puedo hacer lo mismo que ellos hicieron. Sanar enfermos, sanar enfermos, derrotar a los demonios, caminar sobre las aguas. Todo esto se puede hacer con el poder de la fe, porque todos nacemos con una porción de fe. Entonces el enemigo, ¿qué hace? Te pone a ellos que no son descalificados, ¿verdad? Te distorsiona, porque esto es una distorsión, ¿verdad? De tal manera de que tú, cuando tengas 16, 17 años, creas que con ellos puedes resolver tus problemas, creándote una fe falsa, utilizando el poder de tu fe, que todos la tenemos, ¿verdad? La utilices depositándola en estos personajes, algo que es incorrecto. Entonces, cuando tú ya descubres la verdadera realidad, tú no le faltas el respeto a ellos, porque ellos fueron amigos de Jesús. Y Jesús dice, el que es mi amigo, el amigo de mi amigo es mi amigo. La madre de Jesús, muy respetuosas, y todos ellos, ¿verdad? Pero solamente son los amigos, o los que fueron amigos de Jesús, que ya están muertos. Ellos no resucitaron. Entonces, cuando tú dices, bueno, este grupito de aquí son los amigos de Jesús, más no son dioses que necesitan reverencia o que tengan una obligación o un compromiso, ¿verdad? Tú los pones a un lado y miras al frente y ves todo despejado.
directamente la conexión y la comunión, la relación directa con nuestro Padre Celestial, y se activan todos los motores para los que nosotros fuimos creados, con todos los poderes y con todas las promesas que Dios mismo nos ha dejado y que muchos de nosotros no las hemos visto, pero tal vez de pronto por culpa nuestra no es, sino que porque nos contaron mala historia. Pero cuando tú ya la descubres, que en algún momento dado se llega a descubrir, porque la verdad no se puede ocultar debajo de la mesa, siempre sale a la luz porque no hay nada oculto entre el cielo y la tierra, tú te das cuenta de que tú tienes línea directa, tú ya no tienes que pasar por estos embajadores de aquí, sino que directo, todos tenemos conexión directa con el Padre, con nuestro Rey Jesús, con nuestro Salvador, porque Él, el Hijo de Dios, ¿verdad?, vino aquí a la tierra para salvarnos del pecado, salvarnos de la ira de Dios, ¿verdad?, y darnos una nueva oportunidad, un nuevo nacimiento. Entonces, cuando nosotros tenemos claro que el único camino para llegar al Dios Padre es a través de la línea directa con nuestro Salvador Jesucristo, recibiendo el Espíritu Santo, ¿verdad?, comenzamos a tener otro nuevo estilo de vida, un estilo de vida correcto, mejor dicho, un estilo de vida correcto en donde podemos tener muchas cosas y andar de victoria en victoria. Ahora, otra cosa que les quiero decir. Yo puse esta foto aquí de un Jesucristo clavado en la cruz, ¿verdad? Pero quiero aclararles una cosa. Él no se quedó ahí clavado. Es más, yo tenía un Cristo que me regaló mi abuelita, así igualito, y me lo llevaba debajo de la almohada, le rezaba al Padre Nuestro, y toda la vida pensé que Jesucristo se quedó clavado en la cruz. Pero si tú investigas y lees la historia, Jesús nunca se quedó clavado en la cruz. A él lo desclavaron, lo enterraron, lo pusieron en una tumba, le pusieron las vendas, como todos los muertos. Lo pusieron en una tumba, y él, como Dios Rey Celestial que es, al tercer día resucitó de entre los muertos. Y ahora es el Rey de Reyes, eterno, que está sentado a la derecha del Padre, ¿verdad? Y que vendrá a juzgar en su momento, ojo, y vendrá a juzgar en su momento a los vivos y a los muertos. Entonces, cuando nosotros vemos esta cruz de aquí, acuérdense de mí, Jesucristo no se quedó en la cruz. Jesucristo no se quedó clavado con esa imagen tan pobrecita de que ha sido latigado, de que ha sido derrotado. Esta imagen a usted en el marketing le inspiraría tristeza. Pero Cristo no se quedó ahí, Jesús no se quedó ahí. Al Señor Jesús lo sacaron de ahí, lo enterraron, ¿verdad? Uno de los fariseos, no me acuerdo el nombre, cómo se llama, lo pidió el cuerpo y lo enterró en una tumba de pelucones en esa época. Y Jesús, mostrando su gran poder, cumple la promesa que al tercer día, Él resucita de entre los muertos y se proclama Rey de Reyes, el Hijo de la humanidad, que va a venir en algún momento a rendir cuentas con nosotros. Entonces, esta es la partecita que yo les quería explicar. Entonces, como para resumir, ¿no? Yo soy ¿no? Entonces, en el proceso de nuestra vida nos ponen muchos personajes de la Biblia a tal punto de que nos quieren confundir para que nosotros no miremos hacia la cruz directamente. Pero nosotros, ¿qué tenemos que hacer? Sin faltar al respeto, decirle a usted, santo como yo, 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 y mirar directamente a la cruz. Y tener en cuenta de que Jesucristo no se quedó clavado en la cruz. La cruz simplemente es un símbolo de que aquí nacimos de nuevo, de que aquí, desde aquí, fueron perdonados nuestros pecados. Desde aquí, ¿verdad?, comenzamos una nueva era. Desde aquí nacemos de nuevo todos.
Desde aquí podemos mirar al cielo y decir: Padre amado, perdónanos y guárdanos en tu misericordia. Y vivir y caminar mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo para rendirle cuentas y alcanzar el reino de los cielos. Bueno, espero que les haya gustado mucho esta explicación que le hice. Disculpen nomás el material didáctico, pero he tratado de ser lo más explicativo posible. Y en realidad esto aquí lo quiero dejar archivado y guardado en mi canal de YouTube, porque no sabemos si la historia se vaya a perder y en el futuro la humanidad no vaya a conocer la verdad. Y por eso he preferido archivarlo y sacarlo de mi mente y ponerlo en un video para que muchas personas tengan la oportunidad, incluidos mis hijos, que también, sea lo que sea, lo hago también por ellos, para que ellos conozcan en algún momento la verdadera historia, y la historia no se distorsione con el pasar de los años. Bueno, les deseo muchas bendiciones en el nombre de Jesús y hasta la próxima.